Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia, y hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente y que a buen seguro os va a interesar. Vamos a hablar, y os dejo abajo sentencias y toda la documentación, de las sanciones y cuestiones más importantes relativas a las farmacéuticas, cosas que no vais a poder ni creer. Fijaos, en 2009, por ejemplo, hubo una multa récord para Pfizer de 2.300 millones de dólares. Os voy a contar por qué y luego consecuencias que creo que se pueden extraer de todo esto. Fijaos, os dejaré abajo la noticia e incluso la sentencia. A Pfizer se le obligó a pagar 2.300 millones de dólares por un acuerdo al que se llegó en un arreglo extrajudicial por sus prácticas sobre algunos medicamentos en Estados Unidos. Bueno, las prácticas incluían sobornos, pues por ejemplo, que eran a profesionales médicos para que recetaran 4 medicamentos: el antiinflamatorio Bextra, que fue retirado del mercado en 2005, el tratamiento para la esquizofrenia Geodon, el antibiótico Civox y el analgésico Lírica. Algunos, como el Bextra, pues fueron retirados a causa de, temores sobre efectos secundarios, particularmente cardíacos, todos ellos, ¿no? Pero la cuestión es que lo que hacía Pfizer era sobornar a los médicos para que recetaran estos medicamentos que resulta que tenían efectos secundarios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta una cosa, primero, que obviamente las prácticas que realizó Pfizer, esto fue en 2009, ¿no? Pues hombre, son prácticas que, como podéis ver, pues son totalmente contrarias a la ética, que ponen en riesgo vidas, y sobornar a médicos para que receten algo que tiene efectos secundarios graves está fatal. Pero es que a mí me sigue pareciendo también muy mal que por 2.300 millones de dólares ya está, se da carpetazo al tema. Es decir, si tú pagas, si Pfizer paga, no pasa nada, absolutamente nada, porque se llega a un acuerdo y se van de rosita. Pero os voy a contar ahora algunas cosas más que os van a llamar más la atención y os van a indignar muchísimo más que esto. Antes os voy a comentar que a la farmacéutica Glaxo pues se le hizo pagar en 2012 3.000 millones de dólares también por sus procedimientos totalmente contrarios a la ética en Estados Unidos. Un nuevo acuerdo, en este caso por 3.000 millones de dólares. Y en concreto fue por la prescripción ilegal de antidepresivos, Paxil y Wellbutrin, que se prescribieron a menores de 18 años y una medicina para diabéticos. Tanto Pfizer como Glaxo dijeron a través de sus representantes que habían aprendido de sus errores. Un error es sobornar a los médicos para que prescriban medicamentos que son nocivos para las personas. Eso le llaman error. Yo no lo llamo error, pero bueno, es que ellos han aprendido sus errores, algo que para mí no es ningún error, es algo que se hace a sabiendas de lo que estás haciendo, no es ningún error, no es absolutamente ningún error, pero se dice eso y carpetazo. Pero la mayor multa de la historia es de 8.340 millones de dólares. 8.340 millones de dólares. Y esta, en concreto, es por recetar un opiáceo que se llamaba Oxycontin. Estamos hablando ahora del año 2020. En este caso también había habido pagos fraudulentos a proveedores de atención, es decir, se pagaba para que se recetara estos medicamentos opiáceos. Y en el acuerdo al que se llegó, pues se decía que el abuso y desvío de los opiáceos con receta médica había contribuido a una tragedia nacional de adicción y muerte, además de la causada por los opiáceos ilegados en las calles. Eso dijo el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Jeffrey Rosen. En total hablamos de más de 100 sanciones de altísimas cantidades a las farmacéuticas, desde Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Abbott y las que acabo de decir, ¿no? Y bueno, pues se pueden destacar en cuanto a cantidades, y repetimos, a Glaxo son 9.775 millones de dólares en sanciones, a Pfizer 2.910 millones en sanciones, a Johnson & Johnson 2.668 millones de dólares en sanciones, a Abbott 2.581 millones en sanciones. Y bueno, os dejo abajo información para que podáis ver los miles de millones en sanciones que se han impuesto a farmacéuticas en los últimos años. Pero un caso de los más sangrantes es el de la talidomida, un fármaco que se comercializó entre 1957 y 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los primeros meses del embarazo. Como sedante tuvo mucho éxito, ya que se creyó que no causaba ningún efecto secundario, y también lo tomaron algunos hombres, pero afectaba igual, bien que fuera la madre la que tomara como sedante o calmante de las náuseas, o bien que fuera el padre, porque también afectaba al esperma. Esto lo estoy leyendo ahora de Wikipedia, lo podéis ver vosotros mismos en Wikipedia. Y se comprobó después, muchos años después, que tenía efectos teratogénicos. Eso más habitual era pues que los bebés nacieran sin algunos de sus miembros, o con miembros más largos o más cortos. Hubo miles de bebés afectados por la talidomida en todo el mundo. Y bueno, ¿y qué pasó? Pues pasó, por ejemplo, aquí en España, os voy a dejar la sentencia de nuestro más alto tribunal
bajo el Constitucional, el Tribunal Supremo, que dictó una sentencia cuando la Asociación de Víctimas de la Talidomida puso un recurso de casación ante este tribunal, ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo ante todas estas personas que o no tenían miembros o los tenían bastante más cortos y tenían todas estas malformaciones? Bueno, pues lo que dijo nuestro Tribunal Supremo es que había prescrito. ¿Qué es prescribir? Prescribir es que ya era tarde para reclamar. Os dejo la sentencia abajo, os dejo la sentencia abajo. Entonces no cobraron ni un solo euro. ¿Ni un solo euro? ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo dijo que había daños, que había malformaciones, pero sin embargo, resulta que había ocurrido, que había prescrito, que no se podía cobrar ni un solo euro por todos aquellos hombres y mujeres que tenían esas malformaciones porque sus madres o sus padres habían tomado la talidomida. Talidomida que, por cierto, se sigue comercializando, solamente que ahora pone en el prospecto que no lo tomen las embarazadas ni los padres que pretendan tener un hijo. Curiosamente, se sigue comercializando efectivamente, sí, a pesar de todo lo que pasó, y encima, como digo, aquí en España no se ha pagado ni un solo euro porque se ha dicho por el Tribunal Supremo que ha prescrito. Bueno, con esto os quiero comentar que las farmacéuticas, pues bueno, veis que han estado en los últimos años sumidas en muchísimos escándalos, lo han pagado todo con dinero y se han lavado las manos, y bueno, y ahora mismo, pues si pasa algo con lo que está pasando ahora, tampoco va a ocurrirles nada, porque lo que han hecho es firmar contratos de exención de responsabilidad, por ejemplo, con la Unión Europea, ya dejé un vídeo, se eximen de responsabilidad de lo que pueda pasar, con lo cual no van a tener ningún tipo de problema, serán los estados, en su caso, los que asuman las responsabilidades de los efectos secundarios de lo que se pueda dar en el caso de que se dé alguna cuestión, algún efecto secundario por la administración de lo que en principio se está haciendo ahora mismo. Por tanto, las farmacéuticas, como digo, tienen grandes privilegios, y si ahora mismo no van a pagar, si pasa algo, y si tuvieran que pagar, pues pagan y ya está, y se lavan las manos. Bueno, compañeros, compartid el vídeo, uníos al canal si queréis seguir recibiendo esta información y que yo siga haciendo esta labor, porque me hacéis mucho favor si os unís al canal. Yo tengo mucho trabajo en preparar los vídeos, etcétera, etcétera, y bueno, y quiero informaros de cosas que igual no se están informando en otros sitios. Habitualmente intento hacer eso, y bueno, si no estáis suscritos, suscribíos a mi canal con campanita para que os avisen de los vídeos, y muchas gracias a todos y cada uno de los que estáis ahí unidos al canal o sin unirse al canal, pero simplemente suscritos, o simplemente, bueno, que sea viendo los vídeos, pues bueno, que siempre al final, o compartiéndolos, pues bueno, todo hace que la gente al final esté más informada de muchas cuestiones que quizás si no, pues no tendría esa información. Un abrazo, compañeros, y nos vemos en siguientes vídeos.